cerca de 27.000 estudiantes de la educación superior han perdido el derecho a gratuidad. El beneficio, según quedó establecido en la ley cuando fue aprobada, solo cubre la duración formal de las carreras. Por eso comenzó un nuevo debate sobre realizar o no cambios a la ley que regula esa política. La gratuidad ha vuelto a encender la discusión en materia de educación superior. Estudiantes, familias y algunos rectores y parlamentarios han pedido extender el beneficio más allá de la duración formal de las carreras. Una de las propuestas, que fue presentada y rechazada por el Tribunal Constitucional, era utilizar los excedentes del Fondo Solidario para financiar esta extensión. Hoy, sin solución al respecto, el debate continúa. Extender la gratuidad un año tiene un costo de 60.000 millones de pesos para aquellos que se han retrasado, para aquellos que ya estudiaron toda su carrera con gratuidad. Cualquiera sea el cálculo que se haga, yo le aseguro que no da para justificar ni remotamente la gravedad que tiene el cerrar las puertas, que es una falta de sentido de humanidad para con los estudiantes. Le estamos diciendo, postula a un beneficio, que en este caso va a ser un crédito, que te va a permitir financiar ese año adicional. Sin embargo, el gobierno ha planteado que los recursos son limitados y que en materia educacional existen otras prioridades. La ministra Marcela Cubillos descartó extender la gratuidad de la educación superior. Aseguran que los recursos serán destinados a la educación parvularia. Consideramos que es sumamente injusto que se siga jugando con nuestros sueños, que se siga jugando con nuestras posibilidades de estudiar. Si la ley necesita mejoras, cabe preguntarse, ¿es responsabilidad de este gobierno y de los parlamentarios concretarlas? ¿Qué pasa con las y los estudiantes que quedaron fuera del beneficio? ¿Qué responsabilidad o rol les compete a las universidades? Si el Ejecutivo dice que no hay recursos, ¿es entonces sostenible o se debe replantear el actual sistema? ¿Es necesario buscar formas de recaudar más fondos para financiar esta política? Estas son algunas de las interrogantes que buscaremos resolver con el foro Gratuidad. ¿Quién se hace cargo? Muy bien, les quiero dar las gracias por haberme invitado a ser parte de esta conversación que vamos a tener sobre el tema de la gratuidad. Me parece que es un buen momento para hacer el análisis respecto a cómo ha ido evolucionando, cómo se ha estado aplicando, cuáles son los desafíos que tiene la gratuidad. Fue por allá el 2011 cuando vimos por primera vez estos carteles que hablaban de una educación gratuita y de calidad. Eso era lo que se exigía en una época en que teníamos como principal fuente de financiamiento, diría yo, el Fondo Solidario, crédito fiscal, como lo conocíamos en mi época, el CAE y el Corfo. Aparece esta idea de la gratuidad, se va volviendo más intenso el debate, y ya el 2016 es cuando se empieza a aplicar a través de una glosa en el presupuesto y luego ya a través de la ley. Quiero comentarles que primero vamos a tener 1 minuto y medio para que cada uno pueda responder esta pregunta de quién se hace cargo de esta promesa de la gratuidad, y luego vamos a iniciar la conversación y al final también va a estar la oportunidad para que puedan hacer algunas preguntas. Vamos a estar también leyéndolos ahí en Twitter con el hashtag debate gratuidad para que también sean parte de la conversación quienes nos están viendo a través de internet. Me gustaría que comenzáramos entonces con este análisis, primero con Adriana del Piano, porque le tocó ser ministra de Educación en ese periodo en que se dio todo este debate. 1 minuto y medio. Ok, muchas gracias. Bueno, agradezco la invitación, por cierto, y un saludo muy cariñoso a todos los presentes. Yo creo que todas las leyes buscan resolver problemas que tienen grados de importancia de urgencia, de demanda, y la gratuidad en la educación superior no fue ajeno a eso. Fue gran bandera de lucha del movimiento estudiantil. Y quiero decirlo que una vez que las leyes se aplican, por cierto, siempre está la posibilidad del ajuste donde hayan problemas que no pudieron preverse, cosa que no fue en este caso, voy a decirlo derechamente. Pero pocas políticas fueron tal vez mejor evaluadas por la ciudadanía que el poder contar hoy con 400.000 estudiantes que estudian en forma gratuita. Y se le incorporó, quiero decirle, no solo la duración del currículum, sino también el año para la titulación, ese también está cubierto por la gratuidad. Ahora, ¿qué pasa si una persona se atrasa y cómo se enfrenta ese tema? Quiero decirles también que esto es sistémico y por lo tanto, pero el sistema no madura simultáneamente y en la misma forma.
teóricamente, en un plazo relativamente adecuado, nosotros deberíamos tener una mejor educación parvularia básica y media a partir de las reformas que en ese nivel se establecieron. Pero como transición, además, se establecieron dos medidas que no son menores. Una es el PASE, el programa para justamente nivelar estudios de los alumnos que teníamos y sabíamos que tenían una formación más débil de origen y por lo tanto tenían peligro de poder demorar más sus estudios que lo que correspondía. El PASE es un programa que en este momento llega a la mitad de todos los liceos públicos del país, a los más vulnerables de los liceos públicos, y es un apoyo que dan las propias universidades durante 3 años, tercero y cuarto medio y primer año de universidad con tutoría, para justamente equiparar la cancha de aquellos que vienen de colegios y de niveles socioeconómicos más vulnerables y por lo tanto podían tener más problemas al ingresar. Lo otro que hay que señalar, que es un tema que está pendiente, sin lugar a dudas, y está en la ley, cómo resolverlo, es que la mitad de los estudiantes que están en gratuidad, un poquito menos de la mitad, 40 y tantos %, son de liceos técnicos profesionales. Su origen es liceo técnico profesional. Y ahí no estamos ante un tema de mejores o peores estudios, sino que estructuralmente tienen un currículum distinto, disminuido frente al que viene del liceo científico humanista y buscan llegar también a la universidad. Tenemos un cuello de botella que hay que resolver luego, que es cómo se accede a educación superior si tú vienes de un liceo técnico profesional que si tú vienes de un liceo científico humanista. Entonces creo que el tema no es solo cómo se resuelven los 20.000 alumnos que se han pasado, digamos, de tiempo. Hay que decir que, bueno, se legisló con la mitad del público a favor de que fuéramos más rápido, y la otra mitad de que estábamos invirtiendo más la plata porque había que invertirla en parvularia. Entonces, en ese juego cruzado, bueno, se dijo, se va a mantener lo mismo que con las becas. Las becas duraban y han durado lo que dura la carrera formal. Por lo tanto, en este caso se dijo eso más el año de titulación. Sí. Si hay un excedente, y aquí termino, si hay un excedente, lo absorbe el primer año, un año, en términos de compartir entre la universidad y el estudiante ese año adicional. Pero como digo, las leyes aplicadas pueden tener todo el ajuste que sea necesario. Sí, vamos a estar profundizando en ese tema más adelante, exacto, pero para que todos tengan ahí sus minutos iniciales de introducción. Harald Beyer, exministro de Educación, actual rector de la Universidad Adolfo Ibáñez. Muchas gracias, Patricia, muchas gracias a la universidad por la invitación y muchas gracias a los contertulios por compartir y a todos ustedes por estar hoy día presentes. Yo creo que yo voy a transparentar mi posición. Todos saben que yo no he sido partidario de la gratuidad y sigo sin ser partidario de la gratuidad. Creo que el país necesitaba 2 desafíos: reequilibrar el financiamiento, que era fuertemente privado, y al mismo tiempo allegar más recursos a la educación superior. Esos 2, y la gratuidad ha sido una mala política para lograr ambos objetivos. ¿Qué es lo que ha ocurrido, no es cierto? Nosotros lo que hemos estado viendo, porque este asunto de los 27.000 estudiantes que están sin financiamiento es la punta del iceberg. Lo que ha ocurrido es que la gratuidad en la práctica ha sustituido a una tasa menor a 1 el financiamiento privado que existía anteriormente. Y por lo tanto impacta el desarrollo de las universidades. Yo creo que eso es indudablemente un error desde el punto de vista del desarrollo del sistema de educación superior, y al mismo tiempo, como los recursos se están gastando en reemplazar financiamiento privado a una tasa insuficiente, no ha liberado recursos para aportar en otras áreas que son fundamentales, como los financiamientos basales, semibasales o los fondos concursables para investigación. Entonces estamos en el peor de los mundos, creo yo, con esta política. Y la política, creo que gratuidad era incorrecta por 2 razones adicionales. Una, que el problema de Chile no era un problema de acceso a la educación superior. Si uno mira los indicadores que existen, Chile tiene una alta tasa de participación en la educación superior, incluso en los quintiles de más bajos ingresos, superior a todo el resto de América Latina, superior incluso a varios países europeos y desde luego superior a los países del Asia. Entonces, ese esquema, ¿no es cierto?, que hemos construido, tiene además, y aquí un tercer argumento, tiene el riesgo de que, como ha ocurrido en algunos países que han privilegiado la gratuidad, que no son tantos,
el acceso finalmente se termine deteriorando. ¿Y por qué? Porque indudablemente faltan recursos, ¿no es cierto? Eso es lo que estamos viendo hoy día. Cuando hay pocos recursos, nadie sabe muy bien cómo se ajustan las instituciones de educación superior a esa realidad, y uno de los riesgos que es bastante conocido en la literatura es que el acceso termine siendo perjudicado. Entonces creo que nos equivocamos desde el punto de vista de lo que había que hacer, sin perjuicio de que, como yo dije, había que reequilibrar el sistema de financiamiento toda vez que era fuertemente privado, y me parece que eso producía ciertas injusticias. Creo que los instrumentos que se podrían haber elegido eran claramente otros. Creo que entonces estamos en un zapato chino y no sé muy bien cómo el mundo político va a ir resolviendo estas situaciones. Y no lo sé muy bien porque yo creo que el problema es extraordinariamente complejo. No sé exactamente, con todas las demandas que hay en educación superior, todos los años hacemos, por ejemplo, un escándalo bastante grande cuando se conocen los puntajes PSU y vemos las tremendas brechas que hay por nivel socioeconómico, y todos sabemos, cuando miramos los indicadores que tenemos en Chile, que esas brechas ya se producen a los 5 años, digamos. Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo equilibramos? ¿Cómo satisfacemos todas las necesidades que de alguna manera tenemos en el sistema de educación superior? Creo que es el gran desafío, y creo que la gratuidad en eso no ha contribuido en nada a este propósito. Muy bien. Escuchemos ahora la intervención de otra exministra de Educación, Mariana Elwin. Bueno, agradezco también la participación en este panel, y yo quisiera en primer lugar señalar una evidencia. Yo creo que la gratuidad llegó para quedarse al menos hasta el 60% de los estudiantes más vulnerables. No veo que haya ninguna posibilidad de cambiar un sistema que ya se instauró. Pero yo quiero responder a la pregunta de quién se hace cargo. Y yo creo que aquí hay dos respuestas posibles. Una, nadie, hasta que haya una explosión. Y yo creo que en el caso de las universidades, con estudiantes organizados, con consejos de rectores, que son poderosos, la explosión es bastante posible si no se hace nada a tiempo. Hay muchos temas que no se hace cargo nadie o muy poco, como por ejemplo el 20% de jóvenes que egresa de la educación secundaria y que no ingresa ni al mercado laboral ni a la continuidad de estudios. O, por ejemplo, un tema grave que se ha agravado en el último tiempo, así como se fue reduciendo durante décadas la deserción escolar, nadie se hace cargo de la deserción escolar que se ha agrandado en los últimos tiempos. Pero esos jóvenes no tienen capacidad de presión, por lo tanto, yo creo que si nadie se hace cargo, este tema va a explotar. Y la segunda opción es hacerse cargo, y eso requiere una discusión distinta de la que hubo en la discusión del proyecto de ley. Porque si el problema se vuelve a discutir de la forma como se discutió anteriormente, como un dogma de fe, como debe ser el sistema, como una noción inmodificable, prescindiendo de las evidencias y también prescindiendo de la búsqueda de acuerdo, a mí me parece que también vamos a tropezar con la misma piedra y vamos a tener una ruptura. O sea, creo que aquí la única posibilidad de enfrentar un tema tan complejo como este es descartar el camino de los defensores del derecho a la educación contra los defensores de la educación como un negocio, que es un camino, a mí me parece, sin salida. Y probablemente aquí el tema de fondo es que hay una mucho mayor inversión pública y sin embargo las instituciones tienen menos ingresos. Por lo tanto, creo que el allegar nuevos recursos, que no necesariamente son públicos, es algo a lo que hay que abrirse a estudiar nuevamente. Muy bien, hemos escuchado ahí la opinión de 3 exministros de Educación. Escuchemos ahora al rector para tener también esa mirada y luego con quienes les toca estar en la actualidad tomando decisiones ahí en el Parlamento. Rector.
Muchas gracias. Un saludo muy cariñoso a todos. Muchas gracias a todos quienes han concurrido a este panel. Mira, cuando escuchaba y pensaba en lo que había sido el debate sobre educación superior, y disculpen si hago esta imagen que creo que puede ayudar, pensaba que si cuando yo era estudiante de segundo año, hubiéramos los estudiantes preparados como se hacía un sketch para recibir a los mechones, y hubiéramos colocado como contenido, como desarrollo de ese sketch, exactamente segmentos literales de lo que ha sido en estos últimos años la discusión sobre universidad, el comité editorial lo rechaza por considerar un humor grosero. Se ha dicho, nadie se va a reír, es humor negro, de acuerdo, pero un humor demasiado burdo como para que la gente se ría, ¿ya? Eso, que en ese momento era un humor demasiado burdo para que la gente se ría, hoy día lo aceptamos como la forma normal de tratar el problema de la universidad. O sea, vemos cómo compensamos los distintos proyectos económicos que quieren en toda la universidad y cómo de alguna manera hacemos que ninguno de ellos pierda mucho, que todos tengan un poco de plata en la medida en que podamos dársela, etc. Pero que conversemos de universidad estrictísimamente centrados en el negocio que ello representa, creo que era algo imprevisible y sigue siéndolo en el resto del mundo. Creo que aquí lo más importante que uno quiere subrayar es un concepto muy simple. Se forman estudiantes para el beneficio de ellos, para que ellos puedan estar en mejores condiciones de trabajar y obtener recursos, etcétera, y se entra entonces a todo esto de que la universidad, en la medida en que va a ser un beneficiario la persona que recibe estudios universitarios, más que lógico que se endeude, porque después va a ganar mucha plata y está bien que devuelva, etcétera. O vemos el problema de la universidad desde el punto de vista diferente. Hay una sociedad, somos parte de un grupo humano, dentro de él hay distintos talentos, distintas posibilidades, nosotros queremos procurar reivindicando, el derecho rehabilitando el derecho que cada persona tiene a poder desarrollar sus talentos y el deber que el país tiene de darle los mecanismos para que lo haga, si somos capaces entre todos de generar un mecanismo que vaya a permitírselo. Esa situación o la forma de ver el problema es drásticamente distinta para instituciones públicas que para instituciones privadas. Los deberes que cada una de ellas tiene para defender cada uno de estos problemas es drásticamente distinto. La responsabilidad que tiene una institución pública para aquel segmento menos privilegiado pero talentoso de la población es un deber que es distinto al que tiene el resto del sistema. Es muy interesante porque una cuestión central en los últimos años fue ambiguar, con la complicidad de todos, pero ambiguar conceptos tan prístinos en todas partes como existe una educación pública y existe una educación privada. Esto tiene un contenido, desde luego, de formas de financiamiento, y creo que es una cosa muy fácil de abordar si nos ponemos de acuerdo en qué significa esto. Nunca los públicos hemos estado porque los fondos que van del Estado a privados respetables ya sean disminuidos. Nunca ha sido esa bandera de lucha de las universidades estatales, lo aclaro una vez más. Habrá mecanismos. Pero, por ejemplo, que se financian universidades estatales, o sea, que la forma como el Estado a sus universidades le entregue fondos, sea por la vía del voucher, eso es casi ya un juego de absurdo total, porque por definición el voucher es un mecanismo, mejor o peor, por los cuales el Estado, que tiene que asignar recursos a privados, dice, bueno, ¿cómo lo asigno? Bueno, una buena fórmula es que sean los propios interesados los que decidan. Entonces, claro, si le digo a los interesados, usted elija la universidad que quiera, ¿ya? Y ante esa universidad que quiera es la que se va a llevar eventualmente la plata. Perfecto. ¿Rector? Sí. Es que estaba más o menos en el tiempo, pero para que cierre la idea, sus últimos 20 segundos. Es que si esa idea queda abierta, estamos muy mal. Por eso, para que la puedáis cerrar y alcancen también a intervenir. Sí, por supuesto, no, y habrán otras oportunidades, ¿ya? Pero, el punto ahí a enfatizar es que tiene que haber entre el Estado y sus universidades un proyecto compartido en función del país y las regiones, y que esa debería ser la fuente de financiamiento, por lo menos, del sistema público. Y, sin lugar a duda, tendrán que haber otras formas de financiamiento para el sistema privado. El que eso no haya quedado claro, lo siento mucho. Aprovecho esto y termino aquí, pero me interesa mucho decirlo. Aprovecho para decir que este rol de las universidades públicas en el contexto de la última discusión, a mí lo que más me preocupa, hasta cierto punto me duele, es que se haya visualizado a las universidades públicas como defendidas por determinados sectores políticos y no por otros.
Yo lo que quiero decir, y agradezco mucho la presencia de personas, digamos, que están en aquellas bancadas que uno pensaría no favorecen a las universidades estatales, en ningún caso hacer una confrontación, ni mucho menos, por el contrario, hacer una gran invitación a que veamos por qué las universidades públicas son universidades de todos los chilenos, tienen como función la cohesión nacional y es un tema que debemos abordar en conjunto todas las bancadas chilenas. O sea, la educación pública no es un tema ni de la izquierda ni del centro, es un tema de todos los chilenos. Y ese tema tenemos que abordarlo en su conjunto y no tenemos por qué pensar que están aquí las universidades públicas compitiendo o enemigas del sector privado. Podemos perfectamente bien compatibilizar un sistema mixto. Disculpe si me extendí. Muy bien, muchas gracias, rector. Vamos a escuchar ahora las intervenciones de quienes les toca discutir esto en el Congreso. Senador Juan Ignacio Latorre, su minuto y medio. Muchas gracias, muy buenos días. Agradecer la invitación, felicitar la instancia a la Universidad de Chile, en nombre de su rector, también por esta mesa pluralista. Eso se agradece. Y lo que sí falta, yo creo, acá un representante del Ministerio de Educación, que es una autoridad hoy día muy relevante a la hora de responder a la pregunta, en el fondo, ¿quién se hace cargo, ¿no? Sí, que para aclarar que fueron invitados, pero finalmente no pudieron asistir, pero por supuesto estuvo la invitación hecha. Me imagino que sí. Lo curioso es que no hay nadie de ellos acá, que no pudo venir nadie o no quiso venir nadie. Digo porque creo que hay que partir respondiendo a la pregunta desde el síntoma, ¿no? En eso estoy de acuerdo con el rector Harald Beyer, de decir acá hay un síntoma, los estudiantes que han perdido la gratuidad, más de 20.000 estudiantes, y ahí claramente hay un responsable, solo para tratar de resolver ese síntoma, ¿no? Pues yo creo que hay un problema más de fondo, que tiene que ver con nosotros los parlamentarios propusimos una indicación en la discusión de presupuesto, la ley de presupuesto del año pasado, para que las universidades puedan hacer uso de los excedentes del Fondo Solidario y poder paliar a nivel de becas, digamos, extender la gratuidad a los estudiantes que hoy día están perdiendo la gratuidad. Eso nosotros lo advertimos el año pasado. Le pedimos al gobierno que lo patrocinara, le pedimos al Ejecutivo que lo patrocinara, no quisieron patrocinarlo. Y después parlamentarios de Chile Vamos, oficialistas, fueron al Tribunal Constitucional, quienes revirtieron la medida que había sido aprobada, con lo cual el Tribunal Constitucional, además actuando con un activismo en el fondo, ¿no?, en contra de querer solucionar algo, y la respuesta era que eso es una prerrogativa exclusiva del presidente de la República, digamos. Por lo tanto, hoy día la responsabilidad de seguir resolviendo ese problema sigue siendo del Ejecutivo, del presidente de la República. Eso con el síntoma, pero yo creo que acá hay un problema de fondo que tiene que ver con el modelo de financiamiento de la educación superior en Chile. Acá hay un diseño que va a generar déficit permanente. O sea, ahora son estos 20.000, 25.000 estudiantes que pierden la gratuidad. Esto va a seguir ocurriendo así, pero además hay un diseño que en el fondo es deficitario. Entre otras cosas, por lo que decía el rector Vivaldi, yo creo que el caso chileno es una anomalía en el mundo en cómo financia su educación superior a través del voucher, a través del financiamiento a la demanda. En el mundo, si uno lo compara, lo normal es que el Estado financia las instituciones. Financiamiento basal, crecimiento planificado de la matrícula, una expansión planificada de la matrícula y financiamiento basal a instituciones complejas que responden a criterios públicos, docencia, investigación, vinculación con el medio. Eso por ahí, por el tiempo, me imagino habrá después para profundizar. Así Muchas es. gracias. Escuchemos ahora a Camila Rojas, también diputada, sobre su mirada, sobre lo que está ocurriendo con el tema de la gratuidad y los desafíos que hay. Sí, bueno, gracias Patricia, saludarlas a todas y a todos los presentes, agradecer a la Universidad de Chile por este espacio. Y parto con el dato de que llevamos algo así como 15 años con protestas estudiantiles y del mundo educativo, precisamente a raíz de una crisis en la educación superior que no se reduce solo a lo que está pasando hoy día con la gratuidad, sino que tiene que ver con un problema en el sistema de educación superior y en este caso respecto de su financiamiento. Educación pública, gratuita y de calidad es lo que se cristalizó el 2011 y que hasta ahora no tiene, en el fondo ha sido paliado con distintas medidas, pero no ha tenido una solución efectiva y podemos ver hoy día la situación que está ocurriendo con estos 27.000 estudiantes. En ese sentido, yo también enmarco esta discusión en una crisis de larga data,
que precisamente tiene como foco el voucher, la arancelización y los créditos que se imponen en dictadura y que desde allí hasta ahora se mantienen. Y de hecho, si lo vemos en una línea histórica, se sostiene en su momento el financiamiento a las instituciones del Consejo de Rectores mediante el endeudamiento. Luego ese endeudamiento se perfecciona en el 2005 con el crédito con aval del Estado y de hecho se expande la matrícula de manera no planificada, porque no hay que olvidar que fue alrededor de 7 veces más de lo que se estimó de cantidad de estudiantes que iba a ingresar a la educación superior, la que finalmente terminó accediendo. Además, instituciones privadas crecen al alero del crédito con aval del Estado y con un sistema de acreditación muy precario. Posteriormente se alivia el endeudamiento mediante la gratuidad, porque es real. Hoy día hay muchas personas que acceden a este sistema de educación superior mediante la gratuidad y se ven aliviadas. Sin embargo, el problema de fondo y la crisis del financiamiento se sostiene y por lo tanto ese déficit, tal como decía el senador Juan Ignacio Latorre, se mantiene. Entonces, a mí me parece que en este esquema y en esta línea de tiempo, la gratuidad con el diseño actual lo que hace es reproducir el problema que arrastramos desde la dictadura respecto del financiamiento de la educación superior. Y si esa dinámica no cambia, vamos a seguir agravando este problema. Hoy día hay que dar una solución urgente a la crisis de financiamiento que viven las instituciones de educación superior y eso puede ocurrir mediante el uso del remanente del Fondo Solidario. Sin embargo, eso no va a solucionar el problema de fondo. Y esta es una discusión que evidentemente es de largo plazo, es una discusión país y hasta ahora más bien lo hemos estado abordando con parche que como es evidente, nos mantienen en una crisis y en un foro como este, que de hecho nos pone la urgencia de que esto se solucione, pero con una mirada de largo plazo. Muy bien. Ya escuchamos a Jaime Belolio, diputado, su mirada sobre el tema de la gratuidad. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Disculpe la demora, pero andaba en otro ministerio. Yo creo que el proyecto de educación superior, tal como fue finalmente aprobado, fue concebido bajo una tensión no resuelta entre al menos dos cosas. La primera de ellas, la gratuidad como sinónimo de derecho social. La tesis que los derechos sociales tienen que estar garantizados por el Estado y que hegemónicamente el Estado es que tiene que participar y ojalá de la forma más pequeña posible la sociedad civil y la diversidad de los proyectos privados tengan que participar en ella. Segundo, la gratuidad como mecanismo de control. Es decir, dado que el Estado es quien financia, el Estado es quien pone las reglas de exactamente qué es lo que tiene que pasar. Y tercero, esta atención, y el 1 y 2 podemos meterlo dentro de la misma lógica. La lógica es una más radical, la gratuidad como mecanismo de control, y la un poco menos radical, gratuidad como sinónimo de derecho social. Versus la otra, que es una gratuidad como una fórmula para aumentar el acceso y la democratización de estudiantes más vulnerables a la educación superior. Pero en suma, esto hace que el proyecto de educación superior se transforme en un proyecto de gratuidad, cuando la gratuidad no es más que un mecanismo, y la gratuidad se transforma entonces en el fin. No solo para aquellos que entraban con el puño en alto diciendo, mira, este es nuestro eslogan, es nuestra promesa de campaña, que en 6 años vamos a tener gratuidad universal, eso es lo que decía el sacrosanto programa de la presidenta Bachelet, en 6 años gratuidad universal. Y la pregunta es, ¿gratuidad universal para quiénes? Y eso es algo que nunca fue resuelto porque quedó en bastante evidencia cuando se propone finalmente esa gratuidad universal en la primera ley de presupuesto, que era la gratuidad exclusivamente hecha a la medida para las universidades del Consejo de Rectores. Y luego algunos otros que te decían, mira, en verdad no era para los consejos rectores, era para las universidades estatales. Pero eso no funcionó. Y como no funcionó, entonces, se exacerba el resto de una legislación, dada esta tensión que gira en torno a la gratuidad como fin y no como mecanismo, que el Consejo Nacional de Acreditación, la Superintendencia y la Subsecretaría están bajo el paradigma de hacer cumplir la gratuidad como fin, no como medio. Y entonces todas estas regulaciones hechas desde la perspectiva, llamémoslo así, de la mala fe en cómo van a actuar las instituciones, salvo que fueran estatales. Pero sin lugar a duda, lo público no puede ser sinónimo de estatal. Obviamente que lo que es estatal es parte de lo público, eso es una lógica. Pero no necesariamente todo lo que es público tiene que ser provisto por el Estado. Entonces, ese debate que algunos insistían en que esto era una lógica de mercado versus Estado, o como dicen los autonomistas, mercado-democracia, no es así. La llevaron más bien a la disputa de sociedad versus Estado, es decir, de suplantar la posibilidad de la diversidad de la sociedad por la lógica hegemónica estatal.
cuando evidentemente no deberían ni siquiera ser contradictorios. Porque es la sociedad civil y su representación la que cumple también distintos aspectos de bien público que se generan en una sociedad abierta y democrática. Y todos aquellos aspectos que son de este sistema de educación superior para el futuro, por ejemplo, que nos pone en duda de qué pasa con una educación continua, que ya no está compartimentalizada solamente en los 4, 5 o 6 años que dure la universidad. La forma en la cual hoy día estamos enseñando los contenidos, no solamente con los MOOCs, es decir, con los cursos masivos online, sino que nos hace dudar de por qué es necesario que los estudiantes estén tanto tiempo sentados adentro de las aulas con tantos compañeros al mismo lado, y que eso no pueda ser, por ejemplo, validado por las clases de cálculo en el computador y teniendo las mismas pruebas, versus otros cursos en donde es la interacción con el docente, la interacción con el resto de los compañeros lo que hace que sea parte del aprendizaje en sí mismo. Esas cosas fueron miradas como si fuera algo completamente extraterrestre. O la lógica de la especialización versus una educación generalista, cuestión a la que han empujado otras partes del mundo. O el debate de si es que las universidades pueden ser esencialmente docentes y no de investigación. Hay que recordar que también la mayoría de la comisión en ese momento aprobó que los CFTs y los IP tuvieran que acreditarse en investigación. Es decir, no entender nada de lo que significaba la investigación, porque había dos fórmulas. O se rebajaba el estándar de lo que se entiende por investigación, o se cerraban todos los CFT y los IP. Pero las dos cosas en simultáneo simplemente no cuadraban, por lo cual finalmente tuvieron que salir de la lógica de que toda institución de educación superior tuviera que obligatoriamente ser de investigación. Lógica bastante, un poquito añeja, en donde solamente hoy día el 5% de las universidades del mundo son de investigación. Es decir, son estrictamente complejas y se dedican a la investigación. Y el resto son instituciones que hacen investigación, otras que usan investigación y otras que son más bien docentes, donde los CFT y los IP juegan un rol también muy importante en la innovación, pero no van en la lógica de los paper easy que tienen que ser publicados y por tanto que se consideren dentro de este ámbito de investigación. Por tanto, ¿es verdad que un IP no es más que una universidad wannabe, como nos dijeron varios de los que fueron a presentar allá? Es decir, que esa universidad que no hacía investigación, como dijeron también muchas veces con el mismo ademán, no es más que un IP. Y entonces, y termino el tiro para ti, varios decíamos, ¿por qué esa lógica de mirar en menos de manera sistemática y permanente a el 43% de estudiantes que sale de un liceo técnico profesional, que sigue después en un centro de formación técnica y que potencialmente puede seguir en un instituto profesional? Es la única lógica la de la universidad compleja, humboldtiana, que tiene todas las áreas del saber y que se dedica a la investigación, y la respuesta es no. Y termino con solamente esto. La pregunta tampoco de qué es lo esencialmente humano en las profesiones del futuro jamás siquiera fue mencionado. ¿Es lo esencialmente humano en un médico hacer el diagnóstico? La respuesta es no, porque, y si fuera eso ya tengo una mala noticia, ya están siendo sustituidos. ¿Es esencialmente lo humano de alguien que estudia Derecho solamente el saber en qué parte de los códigos está la referencia? No, de hecho ya habrían sido reemplazados por Google. ¿Es la parte esencial del economista simplemente el saber mirar los números y hacer econometría? No, porque serían reemplazados por Stata. Lo esencialmente humano en las profesiones ni siquiera fue mencionado y es más bien cerrarse los ojos frente al futuro. Por tanto, ¿quién se hace cargo? Obviamente hay una discusión, pero primero tienen que hacerse cargo quienes promovieron, hicieron y aprobaron una legislación bajo el paradigma de que la gratuidad era el fin y no simplemente un medio. Muy bien, eso es parte de la introducción de la carta de presentación de cada uno de los panelistas acá esta mañana. La idea ahora es abrir la conversación, es decir, que se sientan libres para intervenir cuando así lo consideran. Hay varios temas que han ido saliendo acá y con evaluaciones muy distintas, desde que ha sido una de las políticas mejor evaluadas hasta que estamos en el peor de los mundos, un zapato chino. Y me gustaría comenzar recogiendo lo que estabas mencionando respecto a la gratuidad. ¿Gratuidad para quién? ¿Para qué universidades? ¿Se debe establecer diferencias? Hay, como decía el rector ahí, deberes, responsabilidades distintas dependiendo del tipo de universidad. ¿Debiera ser gratuidad para solamente universidades estatales, para universidades públicas, para todos? ¿Qué pasa con los institutos, con los CFT? Dejo abierta la conversación, pero tal vez Adriana, si es que quiere. Sí, lo digo porque también ha sido ahí emplazada por el diputado al mencionar de qué manera se dio la discusión. Bueno, muchas gracias.
La verdad es que creo que con las intervenciones que se han hecho se demuestra la heterogeneidad de miradas que hay sobre qué fue lo fundamental, qué es lo que había que arreglar, etcétera. Yo creo que la reforma a la educación superior se inscribe además en una reforma más amplia de un país que tenía un sistema educacional bastante anómalo, por decirlo de alguna manera, bastante anómalo. Teóricamente la educación superior era sin fines de lucro, estaba así, todos supimos y había que investigar. Hay instituciones nunca acreditadas, de muy mala calidad, algunas que efectivamente sacaban lucro y lo señalaban en distintas partes, etcétera. Sin descontar, porque no es el momento en este minuto, lo que venía de antes, que era el sistema educativo, que fue un sistema bastante de castas, es decir, 3 niveles de educación secundaria, básica, que generaba caminos también en la educación superior. No lo podemos mirar separadamente. Yo quiero decir que tal vez lo más vistoso fue el tema de la calidad, o sea, de la gratuidad, pero no era el sistema principal para nada. Yo creo que a estas alturas nosotros deberíamos contar con un sistema de instituciones capaces de velar por la calidad educativa del sistema, por la obligatoriedad de la acreditación de las universidades e institutos profesionales, que es garantía también de calidad. Todo eso está en la ley. Yo invito a los estudiantes que están aquí presentes, de verdad hay un resumen de la Ley de Educación Superior y de la de las universidades estatales en la Biblioteca del Congreso, que se lee fácil y que creo que nos puede entregar una mirada bastante más amplia de la que vamos a poder decir aquí respecto a lo que se buscó y lo que se logró o se está logrando con los avances. Efectivamente, el tema de lidiar con universidades estatales que no estaban siendo tratadas con un nivel especial, sobre la cual había, y es bueno decirlo, no solo una postura de un sector del Parlamento, sino también dentro de la propia coalición gobernante, miradas diferentes, si es que, voy a decirlo en castellano claro, el color del gato importa o no importa a la hora de cazar ratones, como se dijo, no estoy inventando el dicho. Se dijo, aquí importa que se estudie y que los alumnos salgan bien formados. Si eso lo hizo en una universidad privada, pública, estatal, etcétera, eso no es de interés. Lo que ha señalado el rector Vivaldi, que ha sido muy pertinaz en esta defensa de la educación pública estatal, diferenciándola de otra. Y entendemos que en esta gama de instituciones de educación superior, en que tenemos 1.200.000 estudiantes en el país, hay universidades creadas por ley, estatales, porque el Estado quiere que hayan instituciones laicas, amplias, que además en las cuales apoyarse para llevar adelante determinadas políticas. Está lo histórico del Consejo de Rectores, que es lo que había de universidad al momento que se permite la liberalización de creación de universidades, y por lo tanto el CRUCH es fruto de ese esfuerzo. Y finalmente están las universidades privadas, que hay algunas muy buenas, otras regulares y otras muy malas. Y para eso no tiene que ver esto con la gratuidad. Se crean instituciones como la Superintendencia de Educación Superior, que yo creo que es clave, como la mejora de la Agencia de la Calidad y también el tema de la subsecretaría. Pero creo que lo más importante para lo que estamos discutiendo en este momento es que ahora en mayo, de acuerdo a la ley, debería establecerse el consejo que fija y que debe trabajar el tema de los costos o el aporte que el Estado da por distintas carreras en las distintas universidades. Eso es clave justamente para no dejar desfinanciadas a las universidades, que no es la idea y que no está para nada en lo que se aprobó. Lo que se debatió de todo y se invitó a gente que pensaba de una manera o de otra. Aquí está nuestro Francisco, que de alguna manera fue el jefe de la División de Educación Superior y que le tocó lidiar con parte importante de este tema y sabe cuán diverso estuvo. Y para terminar esta vuelta, yo quisiera decirle que de verdad pocos países en el mundo pueden haber tenido un sistema educativo tan anómalo. Para algunos es un éxito porque se masificó la educación. Para otros dice, bueno, esto es producto del CAE, que de alguna manera se abrió ampliamente.
Lo que ha sido siempre difícil en educación básica, media y superior es distinguir lo que puede ser un sistema público, un sistema estatal, de lo que es el sistema privado. Si hay 2 pesos para acá, inmediatamente saltará los 2 pesos para allá y simultáneamente en cada uno de los niveles. Entonces la pregunta de fondo ni siquiera es el tema de la plata, es un debate sobre qué es lo estatal, qué es lo público y qué es lo privado. Es solamente un coadyuvante de la acción estatal, es una manera de expresarse la sociedad civil en la educación superior o básica, es un tema que está subyacente a cada uno de los pasos que se dio en esta ley. Finalmente decir, las 2 leyes fueron aprobadas democráticamente por mayoría y ahí están, y por lo tanto esto no es que se impuso el gobierno de Presidenta Bachelet, esto es un debate amplio que tuvo el país y llegó a este acuerdo. Ahora habrá que ver cómo se mejora o cómo se suplen aspectos que pueden no haber quedado bien definidos. Claro, como les decía, la idea es abrir la conversación, así que quien quiera acá comentar, allá Mariana Elwin. Sí, a ver, yo quiero decir que sin duda tenemos hoy día un sistema mucho más regulado que el que teníamos antes y eso es un avance importante. También la gratuidad creo que hoy día beneficia a los sectores más pobres, especialmente los centros de formación técnica e institutos profesionales, y ahí los recursos alcanzan para cubrir el arancel de esas instituciones. El problema lo tenemos en las universidades, y yo creo que en las universidades la punta del iceberg son estos 20 y tantos mil jóvenes que no culminan su carrera en los años previstos, pero el problema de fondo es que las universidades están recibiendo menos recursos que antes y están teniendo déficit anuales y anualmente van a ir teniendo un déficit mayor, especialmente aquellas universidades que no tienen otros recursos a los cuales conseguir. Por ejemplo, la Universidad Alberto Hurtado o la Universidad Diego Portales lo han manifestado, son universidades que están mejorando, creciendo, que yo creo que han sido un aporte a la educación chilena y sin embargo van a tener que, con este sistema van a tener que ir disminuyendo su calidad respecto a la que ofrecían porque tienen menos recursos. Y la educación es cada vez más cara, porque hoy día se requiere profesores con doctorado, que no es lo mismo que profesores que salgan recién egresados de la universidad. Y en fin, hay muchas otras cosas, ¿no? Ya no es posible estas universidades con tiza y pizarra para formar a los estudiantes porque tenemos un sistema que con sistemas de acreditación, con superintendencia, etcétera. Perdón, Mariana, en ese sentido, ¿cómo se puede ir corrigiendo ese tipo de situaciones? Bueno, yo lo que veo es que hoy día hay muchas universidades que no van a incorporarse a la gratuidad. De partida, la mayoría de las universidades privadas, incluso universidades que atienden a sectores sociales medios y con problemas de recursos que serán todos muy estúpidos, pero recurren al CAE y se endeudan con el CAE. Y la verdad es que eso les da posibilidad de estudiar. Yo creo que esa gente está haciendo uso de un beneficio que también existe. Por eso me parece muy importante que el CAE se perfeccione y que el CAE deje de ser financiado por la banca y pase a ser un fondo solidario. Pero yo voy a decir algo. A mí la gratuidad me parece, para los sectores más acomodados y para todos, en definitiva, un sistema que puede tender a aumentar la desigualdad. Porque aquí lo que va a pasar es que hay universidades privadas muy buenas, como por ejemplo la Adolfo Ibáñez, que va a terminar siendo una tremenda universidad de élite que va a prosperar, y otras universidades que van a ir disminuyendo su calidad. Por lo tanto, el
copago creo que es algo que hay que poner sobre la mesa. Sí, el senador Latorre estaba levantando la mano, pero aprovechando lo que dice Mariana, le quiero preguntar a los rectores, al final, tal como están las cosas, el sistema de créditos, incluso lo que se está discutiendo en el Parlamento, ¿puede terminar siendo más atractivo como fuente de financiamiento que la misma gratuidad? ¿Se transforma en competencia, por así decirlo, con la gratuidad? Eso, pero déjeme decir algo antes. Yo creo que el sistema de crédito que está discutiéndose en el Congreso tiene problemas de diseño, pero eso es otra discusión. Si uno mira el sistema universitario chileno, hay 15 universidades que estamos acreditadas en las 5 áreas que define la Comisión Nacional de Acreditación. De ellas, 6 son privadas antiguas, 5 estatales y 4 privadas nuevas. Todas esas universidades aspiran a ser instituciones públicas en el sentido estricto de la palabra. Y hoy día, además, hay una tremenda diferencia en el financiamiento. O sea, las universidades, dentro de este grupo de 15 universidades, hay universidades que reciben 4 millones de pesos por estudiante, en promedio, y hay otras que reciben del orden de 600.000 pesos por estudiante. Esa es la realidad. O sea, hoy día el sistema discrimina en función de una serie de parámetros, incluso dentro de estas 15 universidades que están, por así decirlo, cumpliendo con todas las exigencias de calidad que el Estado ha hecho. Entonces, no es cierto que no haya diferencias en la forma en que se asignan los recursos públicos, siempre la ha habido, si son importantes diferencias. Uno siempre puede discutir si debieran recibir más, menos, cómo debiera ser el sistema. Yo personalmente creo que el sistema de financiamiento institucional tiene muchas perfecciones que se le deben hacer y por lo tanto aspirar a que las universidades públicas tienen un solo carácter en un país además donde el 15% de la oferta es estatal. Es raro porque nadie menciona eso. Todos hablan de los fondos, todos estamos pidiendo más fondos, pero la verdad en Chile es que el 15% de la oferta, y yo no sé si culpar a esto a la dictadura, a la comisión que creó Patricio Aylwin en su primer año de gobierno, si culpar de esto al CAE, digamos, ¿no es cierto? Hay muchos culpables posibles de esto, probablemente todos son culpables, pero la realidad es que este es el mundo que estamos viviendo hoy día. Y por lo tanto, y las universidades están, y hay muchas universidades, desde luego estas 15 que están tratando de levantarse, por supuesto entre ellas hay muchas diferencias, no cabe la duda que la Chile y la Católica son portaaviones, digamos, después vienen la Universidad de la Concepción, que seguramente es un acorazado, y después venimos algunas universidades como la mía, que somos, no sé, destructores, digamos, pero estamos tratando en esta armada de mejorar y de subir, y esa es la realidad, digamos, Todo lo demás creo yo que en el fondo confunde un poco la discusión y el sistema que tenemos que construir es un sistema que permita el desarrollo del sistema de educación superior y que empuje hacia arriba, y creo que toda esta discusión y todos estos ajustes que hemos tenido no tiene una visión de futuro, que es lo que queremos, hacia dónde vamos y cómo lo hacemos. Sí, bueno, Mariana aquí decía que ella temía que hubiera una gran universidad fantástica que fuera la Universidad Adolfo Ibáñez. Yo sería feliz como chileno que hubiera una universidad privada que fuera la Adolfo Ibáñez, no tengo ningún problema con eso, ¿ya? Por el contrario, me pregunto por qué no lo es. O sea, ha sido tal la ventaja que han recibido los privados respecto a los tradicionales durante los últimos 30 años, que la verdadera pregunta es por qué ya no lo es y con creces, ¿ya? Y eso me lleva a otro tema. Hemos estado viendo el componente valorativo, pero hay un componente factual, pragmático, que nadie quiere ver. A la Universidad de Chile postulan 2,3 veces los alumnos por las vacantes que ofrece. La universidad que la sigue, empate Talca, Concepción, O'Higgins, 1,5. Entonces, si le hacemos caso al mercado, por favor, démosle posibilidad de ampliar la matrícula a aquella que los estudiantes sí quieren. O sea, es muy impresionante y esto implica que hay muchas cosas. Perdón, esto se acepta en todo el mundo. Aplicar ciega y mecánicamente los principios de mercado que pueden funcionar muy bien para fábricas de neumáticos con la universidad no funciona, y no funciona por muchas razones muy buenas, ¿ya? Aquí la ignorancia sobre lo que ha sido, la ignorancia que ha habido sobre lo que es estatal y público llega a niveles fantásticos. Y realmente esto rebalsa toda imaginación. En Chile se ha dicho
que si las universidades estatales no son lo suficientemente buenas, van a tener que ser pagadas, no van a recibir gratuidad. Mientras que las universidades privadas buenas sí reciben gratuidad. Eso, cuéntenlo en cualquier parte, van a tener que pedir 10 veces la noticia para que se las crean. Nadie se pregunta si una universidad estatal no es buena, ¿no es esa una vergüenza para todo el Estado? O sea, es la primera, o sea, ¿cómo le vamos a echar la culpa a los estudiantes? Como decir, mire, este hospital público funciona mal, por lo tanto, de ahora en adelante la solución es que los enfermos que van a ese hospital público comienzan a pagar. O sea, es de una lógica, si realmente es increíble. Pero quiero enfatizar ese punto enseguida. Otro ejemplo que yo lo considero fuera de todo, toda posibilidad es, y alguna vez hice una analogía, la repito a otra porque es divertida. Yo soy especialista en sueños, entonces sé que los auditorios tienden a perder el interés, entonces uno tiene que contar un chiste o algo divertido de vez en cuando para recuperar el auditorio, ¿ya? Bueno, perdón, un chiste intencional, porque los chistes que son parte de la historia, de eso no hablamos. Pero mira, hay una escena en La noche de Bahrein en que le dicen a Casanova, el jefe de la oficina de correo acaba de detener al rey que estaba huyendo del país en Bahrein. Entonces Casanova dice, no, eso es imposible. Sí, seguro, no, imposible, seguro. Entonces Casanova dice, mire, eso es imposible, porque si el jefe de correo de Bahrein detuvo a ese señor, es porque ese señor ya no es el rey. O sea, no puede un jefe de oficina de correo detener a un rey. En Chile, sin embargo, como muy bien decía el diputado, ¿ya?, el control del Estado sobre las universidades estatales impide que las universidades estatales puedan crecer. Y eso es fantástico. Eso no se ve en ninguna parte del mundo. O sea, en otras palabras, si llegamos al acuerdo que a Atacama no se van profesionales de la salud, no se van médicos, enfermeras, tecnólogos, y la única posibilidad que tenemos de solucionar los problemas de salud de Atacama es que el Estado se haga cargo de crear ahí una facultad de medicina, el Estado hoy día está impedido de hacerlo. Lo mismo que el jefe de correo y el rey. Está impedido de hacerlo porque no tiene la posibilidad de expandir la matrícula en esa universidad. Hay que ver la realidad. ¿Saben ustedes cuál es la eficiencia del sistema universitario en Chile? ¿Cuántos se reciben? Se los digo. Universidades estatales 60%, universidades no estatales del CRUZ 50%, universidades del SUA, que son las mejores, 40%. Bueno, premiamos la eficiencia. O sea, yo digo, yo estaría feliz de que se aplicara el neoliberalismo de verdad, o sea, por lo menos con parámetros objetivos. ¿Cuáles son los estudiantes, lo que los estudiantes prefieren? ¿Ya? ¿Cuáles son las universidades que lo están haciendo mejor? En Chile, yo creo que un excelente resumen del sistema universitario chileno es el siguiente. En este país, a gente habitualmente pobre, se le obliga a ir a universidades que no son las universidades que ellos quieren, se le obliga a endeudarse para eso, y lo más probable es que de esas universidades no se van a recibir, y si se reciben, no van a poder ejercer la carrera. Es uno de los negocios más cuestionables que yo conozco o que yo pudiera imaginarme. ¿Ya? Rector, considerando que los recursos son escasos en el fondo, ¿cómo se debiese abordar esto que planteamos acá la pregunta? ¿Debiese haber una diferencia en el financiamiento puntualmente hacia las universidades estatales? ¿Se debe incorporar ahí a las públicas? ¿Cuál es el criterio para luego dar la palabra a los parlamentarios? Yo creo que con respecto a la educación pública, una universidad que le compete a todo, debería estar radicado en el gobierno y en el Parlamento las grandes estrategias de la educación pública en Chile en general. Dentro de eso, un rol muy importante para las universidades nacionales y regionales. Las universidades regionales tienen que preocuparse de cuáles son los recursos humanos que la región necesita, no cuánto me está dispuesto a pagar tal persona por el mercado, no, cuánto es lo que alguien pensante dice, estos son los recursos humanos que necesitamos, hay que formar tales o cuales profesionales. Si hay que subsidiar, lo subsidiamos, pero son los profesionales que se necesitan. Y la investigación científica pertinente al desarrollo de la región. Eso lo tienen que hacer las universidades estatales. Sobre eso están invitados a opinar, a conversar todas las fuerzas políticas, todos los modelos de sociedad. Eso lo hemos dicho y lo insistimos. Por supuesto que no somos los únicos interesados en eso. Qué duda cabe que hay muchas universidades muy buenas que están bien interesadas, pero eso nunca ha sido razón en el resto del mundo para que no sea una responsabilidad que se entrega a las universidades estatales y a la cual están invitados a participar, colaborar todas las demás. Cuando digo público, ahí hay un tema que es bien delicado, que hay universidades públicas que no son estatales. Mi respuesta es sí, pero si me meto a contestar esa pregunta en profundidad me meto en líos que prefiero evitar. ¿Ya? O sea, sí hay universidades que son públicas y no son estatales, pero no quiero
Bien. Entre otras cosas, podrían pensar que estoy haciendo un recuerdo nostálgico de mi ciudad natal o cosas por el estilo, y no quiero caer en esa... Pero un último comentario, sí, perdona, con respecto a lo que decía Jaime, ¿ya? Con respecto a lo que decía Jaime, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que si algo pasó aquí, fue que realmente, o sea, nos queda plata, recursos para acá, recursos para allá, por eso que insisto que... Y los problemas que tú señalas, yo no puedo estar más de acuerdo con la tremenda importancia de todos los problemas que tú señalaste. Bueno, te agrego uno que para mí es cardinal, que es el tema de la transdisciplinariedad, que necesitamos gente que no esté enmarcada estrechamente en una disciplina, sino que sepa y conviva, digamos, muchas otras formas de abordar los problemas. ¿Qué duda cabe que los grandes problemas de salud van a necesitar psicólogos, sociólogos, economistas, mucha otra gente, por no decir de partida, ya es trivial mencionarlo, siquiera ingenieros informáticos, ¿ya? Por lo tanto, creo que ese es uno de los tantos conceptos en los cuales nosotros tuvimos que entrar a discutir, y esto se quedó en cómo financiamos para un lado o para otro, y fue realmente una discusión muy triste, muy decepcionante, y espero que haya una actitud muy diferente en estos momentos. E insisto, nosotros lo que estamos reivindicando es que vuelvan a haber universidades públicas en Chile. Esa es nuestra... Ahora, eso nunca para nosotros ha significado ni atacar, ni cosas por el estilo, a las universidades privadas. Y más aún, hemos sido, termino con esto, extraordinariamente cuidadosos como universidades estatales en nunca ser confrontacionales con ninguna cosa que haya hecho o dicho este gobierno. Hemos sido extraordinariamente cuidadosos porque somos precisamente universidades públicas. Una universidad privada tiene derecho a definirse enemiga de un gobierno determinado por motivo que fuere. Las universidades públicas no podemos hacer eso, y creo que hemos sido muy leales en ese sentido. Sí. Veo que los parlamentarios están levantando la mano. Solo recordarles a todos quienes están acá presentes que vamos a dar un espacio para las preguntas. La idea es que las escriban. Allá van a estar recibiendo las dudas para que también las vayamos incorporando acá en la discusión. Parlamentarios, por favor. Sí. Gracias. Presidenta de la Comisión de Educación en la Cámara de Diputados. Muchas gracias. A ver, para poder dialogar con lo que se ha estado señalando, en primer lugar me gustaría situar que efectivamente en esta discusión sería ideal como saltarnos de alguna manera las recriminaciones que todos tenemos respecto de por qué este sistema quedó así, pero donde es necesario efectivamente buscar soluciones para el problema que hoy día estamos enfrentando. En ese sentido, a mí me gustaría decir también que, por lamentable que sea, el discutir de financiamiento y no poder dar otras grandes discusiones tiene lógica en la medida que el financiamiento afecta a todas esas otras grandes discusiones. O sea, no se puede entender por separado. Todo lo que tiene que ver con el financiamiento le ha dado una fisonomía al sistema de educación superior chileno. Y cuando se menciona el crédito con aval del Estado, el crédito con aval del Estado es precisamente uno de los causantes de que hoy día tengamos solo un 15% de matrículas en las instituciones estatales. No tiene otra explicación, y de hecho el rector mencionaba rápidamente el rector Vivaldi en su intervención que hoy día los y las estudiantes preferirían ingresar a una institución estatal y no pueden porque no hay más cupos, porque no hay inversión del Estado en que esas instituciones tengan más cupos. Entonces, en ese sentido, y saltándome ahora sí la parte de las recriminaciones para ir a asuntos que tienen que ver con cómo dar solución a esto, a mí me parece muy importante que se disminuya la relevancia arancelaria, aumentando los aportes basales de las instituciones públicas. Eso es fundamental para el funcionamiento de estas instituciones. Es necesario expandir la matrícula de las instituciones públicas porque hoy día los estudiantes quieren ingresar a esas instituciones pero no tienen cómo hacerlo porque no hay cupos disponibles. Entonces esta idea del derecho a elegir, que cada cierto tiempo se toma los debates, no es posible en el sistema de educación superior. Los estudiantes teniendo un puntaje para ingresar a una institución estatal hoy día no pueden. Y el rector menciona el caso de la Universidad de Chile, de este 2.3 de postulantes, pero pasa también en las otras instituciones del Estado. Entonces, estamos frente a un sistema que además le está negando a sus estudiantes la posibilidad de ingresar a la institución que quieren, a la institución que elegirían si pudieran. Y lo está obligando entonces a ir a un sistema privado
bajo lógicas de endeudamiento y donde probablemente no van a poder ejercer lo que estudiaron en varios de los casos. Porque no, y esto lo vimos en la discusión de evaluación del crédito con aval del Estado, no es lo mismo el primer estudiante que recibió el crédito con aval del Estado que el estudiante número 1.000.000 que recibió el crédito con aval del Estado, porque el retorno que tiene el haber ingresado a la educación superior en el caso del número 1 no es igual al que viene después, y al que viene después y después y después. Y esa es una cuestión muy importante, porque hoy día quienes se forman en la educación superior, la promesa del 2005 no es la promesa que se puede cumplir hoy día en 2019. Y me parece también que hay que tomar medidas urgentes, y en ese sentido hago eco también de que este debate es necesario que sea el Ministerio quien lo vea y quien pueda asumir algunas de las propuestas que aquí se ponen sobre la mesa, porque necesitamos solucionar el problema urgente de los estudiantes que están perdiendo un beneficio y que se van a ver nuevamente empujados a endeudarse. ¿Cuál sería el sistema ideal ahí? Lo digo pensando en estos estudiantes que hemos visto que se retrasan en sus carreras, en lo que es la duración formal. Entiendo que en el primer año lo que ocurre con ellos es que tienen que pagar el 50% del arancel de referencia. No es que tengan que pagar el 100% y después eso va variando a medida que van pasando los años. ¿Cómo se debiera abordar? Bueno, hay una propuesta que tiene que ver con el uso del remanente del Fondo Solidario, pero a mí me parece que lo más relevante ahí es decir que en Chile tenemos un problema con la duración de las carreras, y ese problema no se soluciona porque la gratuidad financie menos años. O sea, ese es uno de los tantos problemas de fondo que tenemos que abordar, y en ese sentido me parece que está la medida inmediata de usar los remanentes del Fondo Solidario, pero que eso no va a venir a solucionar, como decía, el problema de fondo. Escuchamos al senador Latorre y luego al diputado Belolio. Bien, yo quisiera poner también sobre la mesa otro aspecto que se suele evadir en el debate sobre la educación superior, que tiene que ver con la democratización de las instituciones. Este es un debate antiguo en el mundo de la educación superior, en el mundo y en Chile, pero de alguna manera ha ido quedando detrás. Yo antes de ser parlamentario trabajé casi 7 años en la Universidad Alberto Hurtado, una institución que le tengo mucho cariño, pero uno de los debates que se daban ahí justamente es la falta de democratización. Ahí el rector lo designa literalmente el provincial de la Compañía de Jesús, digamos, ¿no? Rector Montes duró, no sé, 17, 18 años y después hubo un cambio de rector y lo nombra el provincial de la Compañía de Jesús. Los decanos son designados desde arriba. La Universidad Católica lo recibe, lo nombra en el fondo, le tiene que dar la bendición, por decirlo así, el Vaticano, ¿no? Al rector, y está el canciller, el gran canciller, etc. La pregunta es más de fondo, más allá de esos casos puntuales, ¿no? Es ¿a quién pertenece esa institución? ¿No? El rector dice a la sociedad chilena, no a los gobiernos de turno, también, no a los gobiernos de turno. O sea, yo creo que esto es muy importante. Por ejemplo, hoy día en Brasil, Bolsonaro dice que quiere eliminar algunas carreras poco rentables en el fondo, ¿no? O quiere intervenir facultades que son tomadas por académicos marxistas en el fondo, porque están haciendo un lavado de cerebro a los estudiantes con ideología marxista. Bueno, eso también es peligroso, que las instituciones públicas sean cooptadas por los gobiernos de turno. Tienen que pertenecer a la sociedad y en ese sentido tienen que democratizarse. El para qué del conocimiento, sobre todo pensando en una sociedad del siglo XXI, el para qué del conocimiento, el para qué de la investigación, con qué criterios. También hay que tener ojo quién financia la investigación. Hay facultades que son tomadas por financistas privados, mineras, forestales, grandes millonarios en el fondo que van intencionando la investigación y van validando sus miradas. Bueno, todo ese tipo de cosas tiene que ver con la institucionalidad que finalmente se da a un país para sus instituciones de educación superior. Y finalmente, 30 segundos para mencionar algo sobre el actual proyecto de ley que reemplaza el CAE, el famoso proyecto que estaba presentado desde el año pasado por el gobierno de Sebastián Piñera. Nosotros desde el Senado, que se está tramitando en la Comisión de Educación del Senado, levantamos una carta, documento con los 24 senadores de oposición, con la diversidad que hay ahí, los 24 senadores de oposición, donde hacemos una lectura crítica del actual proyecto, los problemas de diseño, que comparto con lo que ha dicho el rector Harold Beyer. Hay problemas de diseño, hay problemas ciertamente con las instituciones, con la competencia a la gratuidad,
Obviamente a las instituciones les conviene este diseño de crédito porque les exige menos acreditación, puede liberalizar aranceles, libertad de precios, en el fondo les conviene salirse de la gratuidad y quedarse solo con este sistema de financiamiento, pero también no hay nada referido a los actuales endeudados en términos de algún tipo de reparación para los actuales endeudados, y no necesariamente es muy distinto, salvo que quien administra, que no es la banca privada, no hay grandes diferencias con el actual CAE. Por lo tanto, nosotros ahí levantamos un conjunto de propuestas, de contenido, y le pedimos al Ejecutivo que se abra a discutir y hacerle cambios a este proyecto si es que quiere que lo sigamos tramitando en el Senado. Sí, para ir complementando nada más, preguntas que nos hacen desde Twitter, en las redes sociales, ahí el impacto de la gratuidad en el desarrollo de las universidades, cómo hacerse cargo de ese tema. Otros que preguntan también recursos públicos a las instituciones privadas, ¿quién los regula? ¿Qué pasa con, por ejemplo, la Universidad Católica, que recibe ingresos del Estado, pero cuestiona leyes como la del aborto, se debe financiar a todas? El pase para el diputado Belolio. Gracias. Uno de los problemas de hablar al final, que después termino yo siendo como el más pesado, digamos, en lo que digo, pero porque tengo que hacerme cargo como de muchos mensajes. Yo, lo primero sí es que la ley de educación superior que se aprobó tiene algunas cosas que yo creo que eran estrictamente necesarias. Por ejemplo, entre ellas, el que fuera obligatorio que las instituciones estuvieran acreditadas para poder entregar el servicio educacional. Eso era algo que es muy relevante y que se demoró harto tiempo en que se lograra como una exigencia. Por supuesto que la pregunta siguiente es, bueno, ¿qué significa estar acreditado y cuáles son las condiciones para acreditarse? Parte del debate que decía el rector Vivaldi sobre las universidades estatales y el acceso no a la gratuidad es que en la primera lógica se dijo, mire, las instituciones que tienen 4 años de acreditación son aquellas que son susceptibles de recibir dinero porque teóricamente los 4 años implicaba que eran buenas. Vaya a saber uno lo que significa ser buena con 4 años. Pero si es que ese era el estándar, si esa era la vara y había universidades estatales que tenían 3, entonces bueno, o sea, solamente pueden acceder a la gratuidad que tienen 4 salvo que sean estatales porque aun cuando tengan 3 igual la merecen. Ese debate tampoco se dio así como así. O sea, si el estándar era la calidad de 4, ¿qué significa 3? ¿Y qué significa 3? Entonces obviamente habían otras instituciones privadas que tenían 3 y decían, bueno, ¿y por qué nosotros si tenemos 3 y somos iguales que estas otras no podemos acceder? Es una buena pregunta. Sobre todo si es que está de la perspectiva de que el estudiante quiere escoger entre alternativas de calidad. Si no son de calidad, bueno, por supuesto que es completamente distinto. Yo estoy de acuerdo en que pasó una buena cantidad de tiempo de un sistema desregulado en que permitió que algunos hicieran triangulaciones, hicieran universidades chantas, otros que los dueños retiraron la plata y se fueron para la casa, y eso pasó en la Universidad del Mar, y también pasó en la ARCIS. Y también ha pasado ahora con la Universidad del Pacífico, es decir, ideológicamente habían dueños que agarraban sus activos, los liquidaban y se iban para la casa con las lucas. O que recibían financiamiento extranjero y después uno nunca sabe dónde se fue la plata. Entonces, obviamente que subir el estándar en materia de calidad es una cuestión necesaria porque haya una fe pública en cada una de ellas. Lo que sí es que cada vez que se fija precios hay un problema. Y el problema es que o estáis por arriba o estáis por abajo, y achuntarle justo ahí es muy difícil, sobre todo cuando el precio de un arancel en la universidad, las que son más complejas, es una mezcla entre la docencia, la investigación, la extensión, y también podemos ponerle una cosa que es indeseable, ¿no? Pero que es la ineficiencia al interior también propia de cada una institución. Entonces, claro, si se pretende que uno pueda separarla exactamente lo que es docencia de investigación y extensión, aún así quedan pedazos en blanco. Y una hipótesis es que por qué los CFT y los IP tienen menos problemas, es porque los CFT e IP tienen que financiar menos de esas otras cosas, primero. Segundo, son más homogéneos en términos del currículum mismo, cosa que no pasa en las instituciones que son más complejas. La lógica esta de que hay carreras que son rentables o no son rentables, a mí me parece que es equivocada, porque uno podría decir, mire, la filosofía, la música y el teatro, teóricamente podrían ser no rentables si uno lo analiza estrictamente desde el punto de vista privado. Pero es una mala manera de mirarlo, porque sí son rentables desde la perspectiva social, y sí son rentables para una educación que es completa, que es integral. O sea, si un estudiante lo único que desea aprender son las ecuaciones matemáticas, bueno, no necesita ir a la universidad, digamos, puede hacerlo a través de videos de YouTube y puede hacerlo a través de los libros. Entonces, la universidad y esa discusión creo que ni siquiera fuimos capaces de darla. Y ahí termino
solo diciendo un par de más que matices de desacuerdo de algunas de las cosas que se ha dicho acá. Pareciera como que fuera malo que hubieran muchos estudiantes en la educación superior. Entonces hay como un dejo de, mire, ¿sabe qué? Los estudiantes, decía la presidenta Camila, están obligados a escoger las privadas. No, no están obligados a escoger las privadas. Los estudiantes quieren ingresar y tienen distintas alternativas. Y yo creo que la política de gratuidad, y hay evidencia en el mundo, es buena para los estudiantes más vulnerables en términos de que sí les amplía las expectativas de poder ingresar a instituciones de educación superior, en que antes, como no tenían ninguna certeza sobre su financiamiento, ni siquiera postulaban. Es decir, ellos mismos se autosegregaban del sistema. ¿Cuán grande es ese impacto? Depende. Hay algunos estudios en Estados Unidos que decían que era 8%, en otras partes que podía ser más. El problema de nosotros no es solamente cuando los cabros tienen 18 años. El problema es antes. Y ahí es donde nosotros a veces no nos metemos en esa ecuación. El problema viene dado por los 12 años de la educación previa, o 13 o 14. Por eso que me parece que es injusto que cuando uno habla de recursos, la prioridad 1, 2, 3 sea solamente la educación superior. Porque no es una restricción de corto plazo, es decir, solamente de la matrícula que tiene que cancelar el estudiante, ni del costo de la vida que tiene que hacer mientras estudia, sino que a veces es una restricción de largo plazo. Y aquí obviamente sale mi alma más economista, y el costo alternativo. Por tanto, cuando se dice que las universidades significan entrar y pasar 6 años teórico, y 7 y 8, bueno, ¿quiénes son los que pueden estar 6, 7 y 8? ¿Son realmente los estudiantes más vulnerables? Pucha, no. Con algunas excepciones extraordinarias, pero pucha, no son. No son. Entonces, si uno quiere realmente tener un sistema universitario de CFT de IP que implique un mejor y mayor acceso a la educación de los estudiantes más vulnerables, en mi opinión, debiese ser más generalista que más especialista, sobre todo en los primeros años, y tender hacia una lógica más bien de college en los primeros años, que después tú escojas una especie de postítulo. Yo voy a insistir en eso a pesar de que me miren siempre como extraterrestre cuando lo digo, digamos. Y solo termino una cosa. No es compatible decir que el CAE es la explicación del 15% cuando al mismo tiempo existía el crédito solidario, que tenía mejores condiciones que el CAE. O sea, una pregunta inmediata es, bueno, ¿por qué no se expandió la matrícula en las instituciones de educación estatal? Y en algunos casos, rector, algunas universidades no querían nomás, porque no eran, ellos mismos decían que no podían mantener el mismo nivel de calidad si es que se duplicaba su matrícula. Entonces, sí, fueron creciendo. ¿Crecieron menos de lo que fuera necesario? Puede ser. Depende de la alternativa, ¿no? Si la alternativa era una de mala calidad, por supuesto que deberíamos haber preferido que creciera muchas veces la Universidad de Chile, o la Universidad de Talca y otras tantas más, digamos. Pero también uno tiene que reconocer que en las universidades estatales hay una diversidad importante de calidad y hay un riesgo que también sean estas tomadas, tanto las universidades como las facultades, por intereses ideológicos que no permiten esa diversidad. Porque no nos saquemos la suerte entre gitanos. No está bien que algunos profesores y estudiantes sientan que si no son de izquierda o de izquierda radical no pueden dar sus opiniones o no pueden decir qué es lo que pasa en las universidades. No puede ser nomás, simplemente significa que no es una buena universidad pública. Porque las universidades estatales, tal como bien dice el rector, y esto lo hemos conversado muchas veces, no pueden ser patrimonio de un sector ideológico. El proyecto educativo de una universidad estatal, a diferencia de una universidad privada, su proyecto educativo es el proyecto que tiene que representar a la sociedad chilena. Y en eso tienen que caber distintos sectores. Y en eso tiene toda la razón el rector. Y cumplen un rol muy relevante. ¿Cuál es ese rol muy relevante? No lo hemos todavía podido llegar a término. Entonces, no podemos decir que si terminamos el CAE, entonces va a ser mejor para los estudiantes que se van a las universidades privadas, primero. Ni segundo, tampoco podemos decir que solamente aumentando la matrícula de las universidades estatales vamos a resolver el problema de los estudiantes, salvo que digamos que hay que limitar la cantidad de estudiantes que entran a la educación superior. Y que digamos que del 1.200.000 en verdad tenemos que bajar a 800.000. Yo no estoy disponible para eso. Muy bien, tenemos ya algunas preguntas del público y todos quieren, pero voy a aprovechar de mencionar las preguntas para que también las tengan ahí en mente cuando intervengan. Muy breve, hay algunos que están preguntando, por ejemplo, pensando en este déficit de los 27.000 estudiantes que perdieron la gratuidad,
Una de las razones que influye en la extensión, en esta extensión de las carreras es la salud mental. Hay algunas cifras que han ido apareciendo. Le sumaría yo ahí también lo que se ha planteado, que muchas veces los alumnos que se van retrasando son alumnos vulnerables o que no recibieron la mejor de la educación en su etapa previa. Si acaso eso estuvo o no en el análisis en su momento, Adriana. Rector, ¿quería decir algo? Hay que aprovechar acá los minutos porque nos quedan muy pocos. No, perdón. Sí, no, yo insistía en que es fundamental colocar números objetivos. Entonces, por ejemplo, es interesante lo que ha dicho el diputado con respecto a que hay una captura por parte de izquierdistas de universidades estatales. Eso en la historia de la Universidad de Chile definitivamente no es verdad, ni en la historia ni ahora, ¿me entiende? Yo me considero, no un rector de izquierda porque tal cosa es una contradicción de términos, pero sí un hombre de izquierda de toda una vida. Soy el segundo que se considera así en toda la historia de los rectores de la Universidad de Chile. Yo no sé si Benninger era más izquierdista que Castillo Velasco o si Rabinet era más izquierdista que Miguel Ángel Solar. O sea, yo creo que ahí la verdad es que las universidades estatales han sido, esa idea de captura yo creo que no corresponde. Otro gran mito es que a estas universidades privadas, nuevas, masivas, se van todos los estudiantes pobres. Mentira. Los estudiantes, las estatales recogemos muchos más estudiantes, mucho más carenciados. Pero había una pregunta que yo creo que es de fácil respuesta y que usted la planteaba como una pregunta difícil, ¿ya? Y eso tiene que ver ya con por qué a una acreditación, a una universidad que tiene una acreditación de 3 años, que es estatal, se le va a dar gratuidad, y a la de 4 años que no se va a dar. No. Uno, porque la gratuidad es responsabilidad del Estado para con sus universidades. Para mí, la mejor definición de lo que han sido las universidades estatales en todas estas décadas son universidades privadas sin dueño. Así es como la han hecho funcionar, como universidades privadas que no tienen dueño, no tienen nadie que se las pueda. Señores, ustedes son ahí, arréglenselas como puedan. Y el como puedan ha llegado realmente a extremos que yo soy primero reconocer fueron ridículos. Pero lo que quiero decir es lo siguiente, que es muy importante. Si me permite una analogía, Jaime, una entidad privada, una fuente de soda en la esquina de Santa Rosa con Alameda, no cumple con normas de higiene, se cierra. Ya, y no lo vuelvo a cumplir, señor, y se cierra para siempre y punto. Y aquí se entrará otro negocio. Ya. Tú no puedes aplicar ese criterio que está hecho para que el Estado regule a los privados, no se lo puedes aplicar a la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Beca, porque esa es tu responsabilidad. Y si las condiciones de higiene con que hacen los desayunos los niños no son óptimas, tú no cierras la Junta. Tú inviertes, transforma, echa a quien haya que echar, etcétera. Pero esa es tu responsabilidad como Estado. Esa es la gran diferencia de por qué cuando una universidad estatal no tiene la acreditación que tú esperas, ¿ya? Eso lo único que significa es que el Estado ha hecho una mala labor y que tiene que enmendarla y que tiene que garantizarle a todos los chilenos que esa universidad es buena. ¿Ya? Yo creo que esa cuestión conceptual es clave a tener presente. Sí, estaban levantando la mano Adriana del Piano, luego Mariana Elwin, también por acá. Y también. Gracias, vamos a ir rapidito. Tenemos, sí, nos quedan pocos minutos, así que para que vayamos directo ahí al punto. Mira, yo creo que tanto para la definición y las mejoras más de fondo, como para el problema específico de los alumnos que hoy tienen que enfrentar el tema, yo creo que es clave, absolutamente clave, y aquí voy a disentir un poco de nuestro rector. Yo creo que el Consejo de Rectores o el CUECH estatal, yo creo que hay que realmente presionar también para que se termine la reforma, porque la reforma está en marcha. Todavía no cuajan muchos aspectos que están previstos en la reforma. Entonces, para juzgarla en lo bueno, en lo positivo, en lo insuficiente, creo que tiene que terminar. Primero, estaba previsto que se aumentara el pase a más establecimientos escolares. 3 años de una universidad apoyando un liceo, ya el tema de la calidad con que sale ese estudiante ya es un tanto compartida entre el tema del colegio y la propia universidad que está apoyando ese establecimiento. Y había previsto que esto se aumentaba, se congeló. Se eliminó el fondo para nivelación de estudio, que sí estaba y que finalmente el gobierno lo sacó. Y era justamente para compensar mientras mejoramos la educación básica y media, que están las medidas tomadas para que eso pueda ser efectivo. Después,
Hoy día estamos haciendo un debate sobre educación superior clave con exministros, etcétera. Yo habría esperado que por lo menos el jefe de la División de Educación Superior del Ministerio estuviera aquí para recoger parte del debate, de las preguntas y de las inquietudes para ver cómo se continúa. Después, que no se haya avanzado en la fórmula del crédito, porque nos guste o no nos guste, aunque queramos llegar a la gratuidad universal, y yo no tengo ningún reparo, y quiero decirlo y volver a usar un ejemplo que he usado muchas veces, nadie pone reparo para entregarle recursos a los alumnos que van a hacer posgrado al extranjero. Y eso también es mucha plata, porque se entiende que hay un valor social en la educación de los alumnos, y que venga alguien con doctorado de afuera, al país le cuesta plata, y qué bueno que esa persona se forme y venga. Entonces tampoco rasgaría vestidura porque esto tiene que ser pagado o esto tiene que ser gratuito. Todos los que tenemos de cierta edad para arriba, además estudiamos gratuito en este país, todos. Porque en ese momento así era la situación, éramos mucho menos, el país podía solventar eso. Entonces más bien un tema de disposición de recursos que un tema de principio. Quiero señalar. Y finalmente, no se han creado las instituciones que se establecieron justamente, por lo que dice el diputado Belolio, garantizar la calidad de las instituciones. Si hay instituciones que son malas o que están a punto de quebrar, no es en el momento que está quebrada que el ministerio se da cuenta que esto se le viene encima y malamente porque no tiene ni la institución interna ni los recursos para poder hacerse cargo, y eso lo sabe bien el rector Beyer, que yo voy a decir aquí bastante injustamente, fue acusado por justamente señalar esto. No tenemos las condiciones, se dieron las condiciones están, bueno, que se apliquen, todavía no tenemos ni subsecretaría, ni superintendencia, ni la mejora. Ese es un punto. Y finalmente, el monto de plata que se transfiere a las universidades. Yo quisiera, aquí tengo el cuadro, se duplicó entre el 2014 y el 2018, se duplicó los recursos que se le entregan a las universidades por ayuda estudiantil y también por fondos basales. No se duplicó, pero hay un aumento también sustantivo. Entonces, los recursos pueden ser infinitos y justamente creo que las normas legales, y ese es un tema que nos compete a todos, porque la plata no es infinita, es cómo no dar incentivos para que sigan subiendo el valor de las carreras y la duración de las mismas. La verdad es que hay países que han acortado las carreras y lo demás se suple con posgrado, con otra fórmula una vez que tú tienes claro para dónde quieres avanzar. Pero creo que en ese sentido yo escucho y me parece como que no se hubiese legislado sobre las universidades estatales. Hoy día tenemos una ley que las diferencia, que las trata distintas, que crea un fondo que podría ser mayor, pero hoy tenemos a las universidades estatales diferenciadas del resto de las universidades que también se consideran públicas, no estatales, y el incentivo a aumentar, como digo, es un tema que nosotros tenemos que buscar cómo entre todos hay por un lado una flexibilidad a disminuir el tamaño de las carreras, a que los alumnos, y se tuvo muy presente a la hora de la gratuidad, que no nos pasara lo que le pasa a otros países vecinos, en que las carreras pueden durar 10 años. Entonces, ¿cuánto tiempo tú puedes financiarle la carrera a un alumno realmente? 6 años. Bueno, si hay recursos para 6 años, serán 6 años, si es que la carrera dura 5. O si no, serán las 5 y hacemos el esfuerzo de ajustarlo. Ese es un tema entre todos y creo que es una de las tareas que tiene que proponer la comisión, que tiene que estar lista ahora en mayo. Sí, nos van quedando pocos minutos. Solo voy a incorporar una pregunta más para que quede también ahí. En la mención de las universidades de región y calidad, ¿quién será responsable de mejorar la calidad en las instituciones provincianas? ¿Qué pasa ahí con la centralización de la educación de calidad para mejorar lo que pasa en otras regiones? Mariana. A ver, yo creo que en los últimos 10 años Chile ha hecho muchas reformas en educación que tienen que ver con institucionalidad y que tienen que ver con financiamiento. Pero el tema de la calidad, de la innovación al interior, de hacernos cargo que tenemos alumnos del siglo XXI, creo que en eso estamos al debe. Y a mí me parece que hay que poner el acento en la duración de las carreras, en la innovación, en los jóvenes agobiados, porque son jóvenes distintos, mucho más heterogéneos que lo que había antes.
y pienso que eso hay que abordarlo con urgencia, porque si no nos vamos a quedar atrás. Yo creo que tenemos instituciones del siglo XIX, académicos del siglo XX y alumnos del siglo XXI, y eso, la verdad, es que a Chile lo puede dejar en mal pie. Pero yo también quiero decir algo. Aquí se dice que hay una crisis que se arrastra por largo tiempo, y a mí me parece que eso es injusto, y es injusto con la historia que hemos tenido en este país. Porque yo quiero decir que en 1970 el 6% ingresaba a la educación superior. Ese 6% ingresaba gratuito a la educación superior y eran de la élite más rica de este país, por lo tanto era un subsidio a los más ricos. En 1990 el 16% de los jóvenes ingresaba a la educación superior. En 1990 nosotros teníamos 45% de pobres y teníamos un PIB del país que era un cuarto de lo que es hoy día, si es que era, o un quinto de lo que es hoy día. Por lo tanto, era un país con muchas necesidades que no podía poner más recursos en la educación superior. Y resolvió el tema con el crédito solidario y con becas que fueron aumentando año a año, especialmente en las 25 universidades del CRUCH. Y por mientras se fue expandiendo el sistema. ¿Por qué? Porque los jóvenes egresaban cada vez más de la enseñanza media y presionaban por ingresar a la educación superior. Cuando yo era ministra, el año 2000, los jóvenes hacían cola en el ministerio para el crédito Corfo. Y lo que querían era un aval. Nosotros propusimos un crédito solidario único para todos y en ese momento no hubo piso político para hacerlo. Las universidades del CRUCH y los estudiantes se opusieron a que las universidades privadas tuvieran un sistema de crédito similar al del CRUCH. Y se creó el CAE, crédito bancario con aval del Estado. ¿Qué es lo que pedían los jóvenes? Mi familia no puede conseguir un crédito bancario, por favor, el Estado que sea el aval. Entonces, yo creo que tenemos que ir mirando con ojos también positivos lo que se ha hecho en este país. A pesar de esta expansión tan rápida y con tanta participación del sector privado, bueno, Chile tiene de las mejores universidades en América Latina, y creo que eso, cobertura y calidad, a pesar de esta masificación y democratización de la educación superior, seguimos siendo de los primeros, o sea, pasamos a ser de los primeros en América Latina, cosa que no lo éramos. Nunca fuimos primeros en América Latina, éramos de la medianía, y hoy día sí tenemos liderazgo. Entonces eso hay que valorarlo. Sí, escuchemos ahora al rector Harald Beyer. Le sumo ahí otra pregunta del público que dice: si no se cree en la gratuidad, entonces ¿cómo disminuir la brecha entre ricos y pobres? Incluso con la PSU ya se está marginando gran parte de la población. ¿No hay beneficio social en mayor acceso e inclusión? Parte de las preguntas. Muchas gracias. Varias cosas. Primero, yo no quiero hacer publicidad, pero según la última publicación del DENRE, nosotros tenemos 3,1 postulantes por cada vacante, digamos. Pero no creo que signifique mucho esto, digamos. O sea, yo creo que los desafíos que tenemos como sistema universitario son mucho mayor que estar mirando estos numeritos de cuántos postulantes tenemos por cada vacante, pero... y por cierto, cuando nosotros tengamos 177 años como a cumplir la Chile, tal vez vamos a ser tan buena como la Chile, digamos. Pero hoy día tenemos 30 años como universidad. Yo creo que la solución... A ver, yo creo que hay que dejar rápido atrás el sistema de financiamiento estudiantil. Creo que tenemos que buscar una solución con los instrumentos que tenemos. Yo personalmente creo, y ahí estoy con Mariana, si bien no soy partidario de la gratuidad, creo que esto llegó para instalarse. Y lo que tenemos que hacer es que con el resto, fíjense ustedes que la gratuidad hoy día la tiene el 28% de los estudiantes. Y el resto tiene un sistema bastante mal diseñado de becas, pocas, y crédito mal diseñado también. Y resulta que si yo estoy en el 61% más vulnerable, no recibo gratuidad y recibo otra cosa, digamos. Ahora ustedes podrían decir, bueno, gratuidad universal,
Pero gratuidad universal todos sabemos, no nos miremos la suerte entre gitanos, todos sabemos que esa cosa, si alguna vez la logramos tener, va a ser en mucho tiempo más. Y por lo tanto tenemos que pensar cuál es el mejor sistema de financiamiento alternativo, dado que no vamos a tener gratuidad y no veo que hay un cierto equilibrio político que sostiene que ya nos quedamos con 60% de gratuidad y el resto tenemos que ver. Y a mí me parece que el mundo político como que mira esto con una distancia bastante impresionante y lo que hay que buscar es la mejor solución posible, financiable en el corto plazo, y yo creo que es un buen crédito nuevo, público, bien diseñado, que parta no con un 10% inmediatamente, sino que va subiendo con los ingresos, etcétera, etcétera. Digamos, yo creo que hay posibilidad. Australia, Inglaterra tienen este sistema, les ha funcionado bien. No sé por qué nosotros no podemos tener algo similar. Hungría es otro país que lo tiene, Suecia lo tiene. O sea, tenemos tantas experiencias donde aprender para poder hacer un sistema de crédito razonable en esta materia, y yo creo que esa es la solución por ahora. Y mientras tanto tenemos que ir pensando cómo también abordamos el financiamiento estudiantil, que me parece que tiene otros problemas que no hemos abordado razonablemente. Para asegurar acceso, es suficiente para resolver estos problemas. Y hay otros problemas que son tanto más acuciantes. Se me pregunta por la PCU. Yo creo que ese es un sistema que requiere un cambio radical. Me parece que el DEMRA ha hecho una labor titánica tratando de trabajar este sistema, digamos, y mejorarlo, pero no sé por qué el sistema no se mueve, digamos. Es un sistema que interviene, que empobrece el sistema escolar de una forma radical, es un sistema que no selecciona bien a los estudiantes, es un sistema pobre en términos de las habilidades que mide. O sea, eso, por supuesto, me parece prioritario entender. Yo planteé ya el año 2012, digamos, un modelo para acortar las carreras, pero con poco éxito en ese momento. Le agradezco a Adriana, yo sé que ella siempre me quiere y nunca le gustó mi institución, pero que lo diga públicamente, indudablemente que es bueno. Bueno, el próximo debate de PSU, entonces. Pero así, suma y sigue, hay temas que yo creo que no estamos abordando y que son tanto más prioritarios que sí, estamos llegando ya al final, pero le quiero conceder 30 segundos a cada uno de los parlamentarios porque ya sé que estaban levantando la mano y querían hablar, así es que llamamos 29. Ya, muy breve. Lo primero, el rector, yo no digo que hoy día las universidades estén siendo controladas por una izquierda. Si fueran de derecha sería lo mismo. O sea, si la UDI fuera una universidad, tampoco me dejarían hacer clases, digamos. Yo no sería el modelo de ellos. Mi problema es que puede ocurrir que, y en algunas facultades, algunos profesores, lo que sí hacen es que si uno no está dentro del marco de ser el grupo político imperante, entonces simplemente no cabe y tiene que quedarse en silencio. Eso es un problema para la diversidad adentro de las instituciones, ya sean estas privadas o ya sean estas públicas. Pero para alguien que ha ido a muchos foros universitarios, especialmente en universidades estatales, créeme que en varios lugares es 99-1. Y no es que yo sea tan freak. Y resulta que, bueno, puede que alguno encuentre que sí, pero yo creo que es un problema el que algunos no puedan sentirse cómodos como docentes o como estudiantes cuando se genera un medio ambiente que no es favorable para que haya diversidad también de pensamiento político. Ese es mi punto. Termino. Alguien decía el tema del déficit que se genera hoy día en la salud mental de los estudiantes. Yo creo que esto es súper importante porque el mismo modelo de enseñar que tenemos, que ya es retrógrado en las escuelas, lo replicamos también después en las universidades. Entonces, no es coincidente que si ya falla en las escuelas, y que somos uno de los top 10 en el mundo que más medicamos con Ritalina a los cabros, porque teóricamente el que se porta bien es el que se queda quieto en clase. Y eso no es portarse bien, po. Eso no es ser un buen alumno necesariamente. Yo era de los que me portaba mal y por eso me ponía en primera fila, pero seguir la misma lógica que ya no le funciona a los cabros que hoy día están en los colegios es lo que estamos aplicándole también a la universidad, y eso genera, sin lugar a dudas, problemas en materia de estrés, en salud mental. Yo sí quiero reconocer una cosa, yo con respecto al déficit, yo pensé que el espíritu de la ley era el siguiente: la duración teórica de la carrera más un semestre, y eso implicaba que la diferencia del otro semestre la pagaba el Estado. Pero no es así. Para decirlo en sencillo, el sexto año
lo que se incorporó en la ley era que solo se le podía cobrar al estudiante la mitad del arancel. Pero para mí eso significaba que la otra mitad del arancel, de referencia, la pagaba el Estado. Y esa es harta plata. Y esa plata hoy día no está. Entonces, ese sí es un punto que es relevante. Es cierto, como alguien dijo, que no es, creo que fue la Camila que dijo, no es la política de gratuidad la que tiene que acortar las carreras. Tiene toda la razón. Pero tampoco es para alargar las carreras. Entonces, no cumple ninguno de los dos efectos. Y no me pegue. No puedo estar más de acuerdo. No, perdón, es que alguien preguntó ¿cuándo se discutió esto? Y yo me acuerdo haber hecho la pregunta en ese momento, no era la ministra del piano, o sea, no era ministra, la Adriana, sobre qué pasaba con los estudiantes más vulnerables y me dio un promedio. Y me decían que en ese promedio se graduaban más rápido los estudiantes vulnerables. ¿Y por qué venía explicado el promedio? Porque los estudiantes más vulnerables en promedio estudian carreras más cortas. Por tanto, efectivamente se demoran menos. Pero es un muy mal promedio. Porque lo que uno quiere ver es que aquellos que se van retrasando más, ¿cuál es la causa por la cual se van retrasando? Y si tienen mayor o no problemas de salud mental. Y ahí hay datos que nos faltan. Y de los cuales sí tenemos que hacernos cargo. Y la PSU, bueno, ojalá que la terminemos. Me tocó ser presidente de la Universidad Católica el 2003, cuando se cambió de PAA a PSU. En ese momento, nosotros, como cabros impetuosos, dijimos que era una prueba discriminadora hacia los estudiantes de los liceos técnicos profesionales y hacia aquellos que estudiaban en liceos públicos. Nos dijeron que éramos unos cabros insolentes y no sabíamos nada de nada. 10 años después, tuvieron que los mismos que la crearon tuvieron que decir, sí, nos equivocamos. Yo creo que ya es tiempo entonces, 10 años después de que ellos dijeron que se habían equivocado, que la terminemos. Muy bien. Sus respectivos 30 segundos, más acotados que los del diputado. Yo sufro todas las comisiones. Esto es algo habitual. Okay. De que sea larga. Bueno, lo primero es decir que acá se necesita disposición de Estado, mirada de largo plazo. A mí eso me parece fundamental y que los urgentes se resuelvan, pero teniendo esta mirada de largo plazo, porque acá hay un urgente que resolver. Sin embargo, si seguimos la misma lógica de financiamiento que se arrastra desde la dictadura, lo que vamos a seguir haciendo es que el déficit se mantenga. Entonces, cuando se plantea el crédito como una solución, sí, eso va a ser una solución quizá, y hasta por ahí, para los estudiantes, un parche a esa situación, pero el déficit se va a seguir manteniendo, porque el problema es el voucher. Hoy día lo que estamos haciendo es financiar la matrícula del estudiante y para poner la gráfica. Lo que hoy día está pasando con las instituciones de educación superior que adscriben a la gratuidad es que si un estudiante se va a mitad de año o se va a los 3 meses o en algún momento decide retirarse de la carrera, ese financiamiento se termina. Pero ¿qué va a hacer la institución? ¿Va a dejar de pagar la luz? ¿Va a terminar el contrato de un profesor o de una profesora? Eso no se puede hacer. Entonces el déficit se va a sostener si se sigue la misma lógica de financiamiento, y a mí me parece que en esta idea de discusión sobre la gratuidad y sobre quién se hace cargo, bueno, es necesario pensar un mecanismo de financiamiento distinto para las instituciones de educación superior, y voy a tomar algo de lo que decía Jaime al final también. Evidentemente acá hay muchos más problemas y hoy día uno de los problemas fundamentales que tenemos es la discriminación que sufren los estudiantes de la educación técnico-profesional, que son un 40% de los estudiantes y a los que les estamos aplicando una prueba que es igual a la de los científicos humanistas, y estamos generando una discriminación completamente arbitraria y que se sostiene en el tiempo. Está la evidencia puesta sobre la mesa y se sigue sosteniendo. Entonces hay una serie de problemas de los cuales hay que hacerse cargo con una visión de Estado y no con soluciones parches de corto plazo, porque si no este déficit y esta crisis del sistema de educación superior chileno se sigue sosteniendo en el tiempo. Senador Latorre. Bien, sí, brevemente. Yo creo que es importante mirar estas experiencias internacionales de créditos o formas alternativas, complementarias, digamos, al financiamiento basal a las instituciones, y en eso hay países que han ido innovando, pero en el fondo miremos el modelo completo, es decir, financiamiento basal a las instituciones, la institución estatal es gratuita, no el 60% más vulnerable, no, la institución es gratuita, y bueno, habrá que mirar pruebas de acceso, cuánto se pondera la prueba versus las notas, que la institución no sea elitizada, en el fondo que estemos subsidiando solo a un sector de la sociedad, la duración de las carreras, la tendencia es acortarla, como vas complementando con los posgrados, ok, eso es algo que en el mundo está pasando, pero en lo que no cambia es que la institución pública es gratuita.
y de calidad. La institución es gratuita y de calidad. Para el complemento, ok, miremos otros diseños. Por ejemplo, hay también propuestas como una contribución solidaria a los graduados, según los ingresos. Por ejemplo, profesionales que les va mejor en el mercado de trabajo pueden contribuir más, profesionales que o estudian carreras menos rentables económicamente, pero muy rentables socialmente, pueden contribuir menos, y eso ayuda a financiar al conjunto, a los otros estudiantes, digamos, que no son parte de estas instituciones públicas, gratuitas y de calidad. Pero la institución es pública, gratuita y de calidad. Gracias. Muy bien, y de esta manera ya estamos llegando al final de este debate, pero por supuesto que queremos las palabras al cierre del anfitrión, el rector Enio Vival. Bueno, como palabra al cierre no, pero bueno, perdón, dejamos pendiente lo de los postulantes y las razones que se podría tener para tener tantos postulantes, no querer ampliar la matrícula, que es una cosa que nosotros veníamos conversando todos, ¿ya? Y que es interesante cómo podría darse de forma distinta en distintos lugares. Destacar quizás que nunca la expresión moneda de dos caras había sido más literal, ¿ya? Porque, claro, si yo defiendo, por ejemplo, el uso del tabaco, voy a enfatizar la felicidad que le proveo a los fumadores por el hecho de fumar, y voy a ocultar las ganancias fabulosas que tienen las compañías de tabaco. Si quiero hablar de la expansión de la educación universitaria en Chile, voy a hablar de todos los estudiantes que antes no podían y ahora pueden. No voy a necesariamente referirme a la calidad y a los efectos reales que está teniendo esa educación, ni menos a las tremendas ganancias que podrían haber en el otro lado. O sea, literalmente allí hay una moneda de dos caras que tenemos que evaluar y que enfrentar, sin prejuicio. Yo insisto en que aquí la gran vía es buscar los datos objetivos que los tenemos. Si eso, claro, precisamente, eso no se ha hecho, sí, no, totalmente de acuerdo con la ministra. Y perdón, una cosa que es absolutamente increíble, dolorosa. Esta sí que es dolorosa como país, con tantos dolores de este tipo que hemos tenido este último tiempo, pero este es muy doloroso, ¿ya? Que al vincular, lo cual podría estar en principio muy bien, los aportes que se entregan con la acreditación, se ejerce una presión sobre el sistema acreditador, y ahí hemos tenido las cosas más tristes de mucho tiempo, pero que llega al grado ya de la ridiculez en que, según entendemos, las prevaricaciones iban conforme al número de años de acreditación, lo cual ya me parece que llevar algo que es triste a la tragicomedia más absoluta. Pero insistiendo, y me parece extraordinariamente positivo, quiero decir que la universidad es mucho, 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 mucho más que la plata que está involucrada en hacerla funcionar. Si me permiten, digamos, no cabe duda que un computador necesita energía eléctrica, pero nadie diría que le enchufe la parte más importante de un computador. Necesitamos plata y las universidades van a dar plata para el desarrollo del país. Es la mejor inversión que se puede hacer, podemos hacer. Pero la universidad, y concuerdo con muchas de las intervenciones, Jaime y muchos otros acá, es mucho, mucho más que pensarlo. Y respecto al DEMRE, uno muy orgulloso del DEMRE, muy de acuerdo, lo digo públicamente, con todas las propuestas que hicieron, muy de acuerdo en que hagamos una historia de cómo evolucionó esto, de una prueba de aptitud, prueba de selección, etcétera. Y también señalarte que ahí, perdón, y aquí sí que me hago cargo de un punto de vista ideológico, lamentablemente el individualismo ha penetrado tan profundamente que nosotros vemos el proceso de selección a la universidad como un problema estrictamente de cada individuo, de cada joven de 18 años, es un problema de cada uno de ellos. En las mejores universidades del mundo no se habla de seleccionar individuos, se habla de armar un curso. Uno quiere un curso que sea diverso, que sea heterogéneo. Por ejemplo, una persona que tiene talento como dramaturgo va a entrar a medicina seguro y a lo mejor va a ser otro de la parra con otro quiebre espejo, ¿ya? Pero es armar un curso. Desde luego, lo social, lo ideológico, el pluralismo es una parte central cuando uno arma un grupo de personas que van a interactuar entre sí durante 5 años, ¿ya? Y yo creo que ese es otro punto que dentro del individualismo que vivimos en Chile muchas veces lo dejamos de lado, ¿ya? Yo agradezco infinitamente a cada uno de los presentes, creo que ha sido extraordinariamente motivador, creo que todos hemos aprendido, sobre todo de escuchar muy coherentemente expresadas opiniones con las cuales probablemente no estábamos y quizás seguimos no estando de acuerdo, pero creo que este ejercicio de que cada uno plantea un punto de vista es tremendamente enriquecedor y en una universidad no podría ser de otra manera. Lo digo también por preocupación por cómo se dan las cosas en el mundo, a lo mejor la irracionalidad, el no escuchar,
el no conversar, el no ponerse de acuerdo, es algo que termine creando una situación ya no a nivel de los países, sino que del mundo muy tremenda, y por eso que creo que es muy importante la responsabilidad que tenemos de generar estos ámbitos de diálogo y de conversación, de respeto mutuo y de un auténtico, y creo muy honesto por parte de todos, deseo de contribuir al progreso y al bienestar del país y sobre todo de los jóvenes. Así es que muchas gracias por habernos acompañado, por enriquecer el debate con miradas muy diferentes. También a quienes participaron ahí con sus preguntas, los comentarios a través de las redes sociales. Así es que queda abierta, yo creo, la invitación para un próximo debate sobre las otras temáticas. Muchas gracias.